Las mujeres, nos dice el Señor, que pretenden agradar a Dios, deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen y no por todo lo que se ponen. Dios dice, deben hacer las mujeres, lo voy a volver a repetir, Dios dice, las mujeres que pretenden ser atractivas, las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios, quise decir, deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Por las cosas buenas que hacen para Dios. Dios les está hablando a las mujeres de las cosas que éstas hacen, según el ministerio que Dios les ha dado. Dios dice, deberían verse atractivas con todo lo que hacen para mí, en el ministerio que Dios le entregó. Dios dice, no deberían llamar la atención. O sea, que Dios les dice, ustedes no tienen que llamar la atención con la manera que se visten. A mí no me agrada la manera en que ustedes llaman la atención. Deberían llamar la atención, dice el Señor, por las cosas buenas que ustedes hacen para mí. Por cómo ustedes manejan el ministerio que yo les he entregado. Esto es lo que debe ser atractivo en ustedes. Esto es lo que debe de llamar la atención. Las cosas buenas que hacen para mí. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. ¿A qué se refiere el Señor? Dios no le ha dado autoridad a la mujer sobre el hombre. A esto es que se refiere el Señor. La mujer debe de aprender en silencio. Ella no puede pasarse por encima del hombre. Dios le entregó al hombre un ministerio. Dios le entregó al sacerdote su casa y su altar. La mujer no puede dominar sobre esta casa y este altar que Dios le entregó al hombre. El hombre fue aquel al que Dios le dio la capacidad de trabajar en su casa y en su altar. El altar Dios se le entregó al sacerdote. Dios es la cabeza del hombre. El hombre tiene que hacer lo que Dios le dice a través de su palabra. Por tanto, Dios le dice a la mujer, tienes que aprender en silencio. Dios prohíbe que la mujer domine sobre el hombre, queriendo hacer cosas en la casa y en el altar de Dios que Dios no ha mandado hacer. A esto se refiere el Señor cuando le dice a las mujeres, deben de aprender en silencio y sumisión. Es porque al que Dios le dio la capacidad de manejar el altar y la casa que le pertenece a Dios, fue a el sacerdote, fue a el hombre, no fue a la mujer. No fue a la mujer. Dios nos dice, yo no permito que las mujeres, yo no permito a las mujeres que le enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos. Podemos ver cómo Dios lo aclara. Es porque el altar y la casa Dios se le entregó al sacerdote. Allí el sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo, con las ofrendas para alimento y con aquellas ofrendas que salen del corazón del hombre. El único que sabe, según la capacidad que Dios le entregó, trabajar en el altar de Dios con las ofrendas del pueblo, es el sacerdote. Por eso Dios dice que Él no permite que la mujer ponga
autoridad sobre el hombre. Sino que escuchen, dice Dios, sino que la mujer debe de escuchar en silencio. Sino que la mujer debe de escuchar en silencio. El Señor nos dice, la mujer debe de hacer silencio. La mujer debe de escuchar y obedecer en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Cuando la mujer se sienta a escuchar en silencio y bajo obediencia, la mujer no tan solo muestra respeto a Dios, sino que muestra respeto al hombre. Al sacerdote. Cuando la mujer obedece a Dios, ella no tan solo muestra respeto a Dios, sino que muestra respeto al hombre y al pueblo. Ella viene a ser ejemplo para todas estas mujeres que llegan a la casa del Señor. La mujer viene a ser ejemplo para todas aquellas mujeres que llegan a la casa del Señor a aprender con sus maridos. Para todos aquellos ministerios que entran a la casa del Señor. Y Dios nos dice, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. No fue Adán al que Satanás engañó. La mujer fue engañada. Y la consecuencia, quise decir, fue el pecado. El hombre es el que tiene la capacidad de manejar el ministerio que Dios le entregó. Dios le entregó al hombre la casa y el altar. Él no fue engañado, fue la mujer. Es porque él tiene la capacidad de estar en la casa de Dios, en el altar de Dios, conectado a la cabeza. Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre debe de permanecer conectado a Dios, el que es la cabeza, el cual es la cabeza. Y la mujer debe estar conectada al hombre, sumisa bajo obediencia. Así como el hombre debe de estar obedeciendo al Señor. Dios dice que la mujer fue la que pecó, no fue el hombre. El hombre no fue engañado. Sin embargo, las mujeres, dice el Señor, se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Sin embargo, las mujeres se salvarán, dice el Señor, al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe. Siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Para la mujer vivir como Dios le está diciendo a través de esta porción de la palabra, necesita tener su conciencia limpia. Necesita tener su conciencia limpia. Esto es lo que hace que la mujer se mantenga firme en la palabra del Señor. Creyendo en fe, bajo la fe que Dios le está hablando.
En el momento que la mujer o que algún ministerio, en este caso Dios le está hablando a la mujer, pero cuando algún ministerio ensucia su conciencia, llenándola de cosas que no vienen de la palabra del Señor, en este momento los ministerios pierden la fe, naufragan, su fe naufraga. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pablo claramente le está diciendo: mantente enfocado en Cristo. Mantente enfocado en la fuente. En el momento que quites tu vista, tu mirada de la fuente de Dios, tu fe va a naufragar. Tu fe va a naufragar. Dios es la fuente de sus ministerios. Dios es la fuente, su palabra es la fuente.